Hola, ¿qué tal? Bienvenido al videoblog de Derecho Romano, primer curso. Habíamos dejado el anterior vídeo hablando acerca de el carácter científico del derecho en términos de Álvaro Dors. Estamos diciendo que se trata de un conocimiento de lo justo concreto, es decir, un conocimiento del ius, y este conocimiento implicaba el ejercicio de una virtud muy particular llamada jurisprudencia. Álvaro Dors explica que así como existe la virtud general o cardinal de la prudencia, que implica el hábito intelectual de saber hacer, existe una prudencia particular que es la jurisprudencia, que es el hábito de saber hacer conforme a derecho. Un jurisprudens es un sabio del derecho y es aquel que sabe discernir lo que le corresponde a cada quien en un conflicto o en un litigio o en una confrontación de derechos, de tal suerte que pueda hacerse justicia. Recordemos que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. En la Precepta Juris del Digesto se encuentra una definición sintética que dice jus que truere. Cuando hablamos del jus sum, estamos hablando de lo suyo, de lo justo concreto, de aquello que pertenece a alguien. Y eso es lo que va a discernir precisamente un jurisprudens, un jurisprudente. Por eso podemos pasar ya al concepto de derecho romano que nos da Dors, donde dice lo siguiente: se entiende por derecho romano una serie de escritos de aquellos autores que fueron considerados en la antigua Roma como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, jurisprudentes. Específicamente, la colección antológica de esos escritos, hecha por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, a la que éste agregó otra menor de leyes dadas por los emperadores romanos anteriores y las suyas propias. Desde el siglo XII se llama Cuerpo de Derecho Civil, Corpus Juris Civilis. Ese es el nombre con el que conocemos a esa recopilación de derecho y de leyes. Bueno, Dors está dando demasiada información en el primer párrafo, por eso les decía, no es un autor fácil. Lo primero que nos dice es que podríamos nosotros, si nos quisiéramos ver generalistas, definir el derecho romano como el derecho que estuvo vigente en la antigua Roma. Aquí Dors da por supuesto que nosotros distinguimos entre las dos Romas. Hubo un imperio romano de Oriente y hubo un imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente es aquel que data aproximadamente del siglo VIII antes de nuestra era y que concluye en el año 476, cuando el emperador Rómulo Augusto entrega a Odoacro las llaves de la ciudad de Roma. Sin embargo, desde el 390 aproximadamente, ya funcionaba otro imperio romano en Oriente, en la sede de Constantinopla, que hoy en día conocemos como Estambul. Ahí el imperio llegó a regir como imperio romano prácticamente hasta la época del emperador Justiniano, que ordena en el año 529 a un grupo de juristas de las escuelas de Berito y Constantinopla a que hagan una recopilación de la jurisprudencia romana clásica y en la medida de lo posible abreven de ese derecho que fue ejemplar en el Imperio Romano Occidental. Esa recopilación será pública y con fuerza vinculante en el año 533, aunque efectivamente, como aquí nos precisa Dors, no se conoció como Corpus Juris Civilis, sino como la recopilación Justinianea. Tenía 4 libros. Un libro son las Institutas, que aquí Dors no hace mención de ellas, que se trata de un libro de texto, un libro formativo. Instituta puede significar instrucción, una forma de enseñar el derecho romano. Estas institutas son muy semejantes, por ejemplo, a lo que encontramos en fragmentos del derecho romano clásico de las institutas del jurista Paulo, o prácticamente un texto completo de las institutas del jurista Gallo. Como ustedes lo saben, hemos recurrido con bastante frecuencia a las institutas de Gallo
para también tener un texto alterno y además un retrato a tiempo real, especialmente en el derecho procesal romano. Ya en su momento repasaremos cómo Gallo, en el comentario cuarto, las institutas de Gallo se integran por 4 comentarios. En el comentario 4 aborda el derecho procesal y ahí se encuentran las partes de la fórmula. Dicho esto, el Digesto viene siendo el segundo libro que conforma lo que hoy en día conocemos como Corpus Juris Civilis. El Digesto fue la obra más grande que se pudo haber imaginado Justiniano que se podía llegar a hacer. En gran parte el equipo de juristas fue liderado por Triboniano, pero también tuvo un peso muy grande Teófilo. El Digesto es una recopilación de la jurisprudencia clásica del derecho romano. Y esto es lo que lo hace la fuente por excelencia para conocer ese ordenamiento jurídico. Es una clasificación sistemática, pero no podemos encontrar, a diferencia de las institutas, conceptos de carácter abstracto, sino la realidad de la práctica del derecho romano en la época clásica. Esto es, que lo que encontramos con toda precisión es cómo preguntaban aquellos que tenían una duda acerca de un problema jurídico y cómo respondía el sabio del derecho, es decir, el jurisprudente. En su momento, cuando se funda la primera universidad con fragmentos del Digesto, con el objeto de que 4 juristas pudieran entender lo que este texto pretendía decir, el filólogo que les enseña el contenido de tales documentos, Irnerio, llega a adoptar una fórmula para efectos de contratar esa relación jurídica, esa relación corporativa, que consiste en lo siguiente: pregunta el que puede, pero solo responde el que sabe. Uno tiene la potestad para preguntar, pero otro es el que tiene la autoridad para contestar, para responder. Y esto es lo que nosotros entendemos precisamente por jurisprudencia. Hay una relación entre una pregunta y va con una respuesta sobre el problema jurídico específico, donde lo que se busca contestar es a quién corresponde lo suyo. También a veces podía hacerse excepciones a la justicia, como puede ser el caso de la equidad, una virtud que tuvo un peso muy grande para los romanos y que en particular llegó a practicarse por los pretores, de los cuales hablaremos más adelante, es decir, los magistrados. Con esto, el derecho pues buscaba la mejor solución o la solución correcta de un problema jurídico. Lo que hoy en día tenemos para el conocimiento del derecho, que luego profundizaré al respecto, son códigos que ya nos dan soluciones dentro de normas jurídicas generales y abstractas, que fungirán como premisas de un silogismo que empataremos con los hechos, y esto llevará al juez a las conclusiones si es que así se ha demostrado. Pero esto es el estudio actual del derecho. Los jurisprudentes tenían otra metodología que se enfocaba en el caso, y es por ello que el Digesto está lleno de casos. No esperemos encontrar en el Digesto una lectura cómoda o fácil, sino sobre todo hay una gran colección de casos. Sin embargo, los recopiladores no cortaron y pegaron a lo loco, sino que hay una clasificación por derechos reales, por derechos personales, por derecho sucesorio, por obligaciones y contratos de estos contenidos jurisprudenciales. Y además llegaron a ser una especie de índice en el título 17 del libro número 50, entiéndase que fueron 50 libros los que integran el Digesto, en donde cada regla del derecho, es decir, aforismos, nos remiten a cómo se llegó a tal conclusión. Es decir, nos hacen referencia a lo mejor al libro 18 del Digesto o al libro 19, donde está el problema concreto que llega a esa conclusión expresada en términos abstractos. Los romanos tenían un pensamiento enfocado al problema específico, al problema concreto, por lo cual
su jurisprudencia no tendía a ser una especie de filosofía del derecho donde pudiéramos hacer abstracciones, pudiéramos desglosar conceptos, que estos pudiesen fungir como premisas para razonar. Su lógica no es deductiva, su lógica es inductiva, algo que también se conoce como tópica. Y la tópica, por eso, será retomada a mediados del siglo pasado por Theodor Fiebig en su libro Tópica y Jurisprudencia como una alternativa ante la rigidez que planteaba el derecho positivo. De ahí que en esta definición nos diga que el derecho romano se compone de una serie de escritos de aquellos autores que fueron considerados en Roma como autoridades, es decir, como sabios, en el discernimiento de lo justo e injusto, jurisprudente. Luego nos dice que podemos conocer esos escritos principalmente en la fuente justinianea. Cabe decir que el Corpus Juris Civilis, como el propio Dors lo llega a decir, valga la redundancia, va más allá de los dos libros que ya he señalado, es decir, las Institutas de Justiniano y el Digesto. También tiene recopilaciones de las constituciones imperiales, que son especies de decretos o de leyes que dictan los emperadores. Una de estas recopilaciones es la que se conoce como el Códex, que literalmente lo podemos traducir como el libro, y la última se conoce como las novelas porque se trata de constituciones que el propio emperador Justiniano ha dictado y por lo tanto no pertenece al pasado. Justiniano casi logra la grandeza del Imperio Romano como se conoció en Occidente, pero fue precisamente una pandemia de peste, lo que lleva a su trágica conclusión. Y posteriormente, más que hablar en sentido estricto del derecho romano, lo que siguió fue el Imperio Romano Bizantino. Tendría su propio derecho, por lo tanto, es decir, habría ajustes de ese corpus, como lo conocemos actualmente, y que en su época serían los basílicos, es decir, habría síntesis principalmente redactadas no en latín, sino en griego, para ser la fuente del derecho que pudiese consultarse en su momento. Desde luego, los juristas clásicos habían dejado de actuar aproximadamente en el 250 de nuestra era, esto en Occidente, y fue muy difícil que se reprodujera una actividad semejante en el derecho bizantino o anteriormente en el Imperio Romano Oriental. Fundamentalmente porque la fuente del derecho que predominaba era lo que dictaban los emperadores, es decir, las constituciones imperiales. Y por lo tanto, las leyes eran la fuente por excelencia del estudio del derecho. Algo parecido sucede en la actualidad. Desde que en 1804 Napoleón promulgó su Código Civil, llegó incluso no a hablarse de escuelas de jurisprudencia, salvo el caso de Alemania, sino de escuelas de leyes, en las cuales lo que se estudia es el derecho positivo. Hay algunos que hablan del extremo del juspositivismo. Con toda seguridad, esto fue algo que afectó particularmente en la primera mitad del siglo XX y aquí en México pues continuó muchas décadas posteriormente. Pero la existencia de temas como los derechos humanos, problemas jurídicos o bien las limitaciones que tiene el propio derecho positivo nos han obligado a mirar hacia algo más. Y en este sentido no ha bastado con el estudio de la interpretación del derecho positivo, sino también de la lógica y de la argumentación y retórica jurídicas. Estas disciplinas le dan un carácter científico al derecho, aunque dentro de los límites epistemológicos propios de las ciencias humanas. Nos vemos en el próximo video.